No pasa nada. Bien. Bien, vamos a arrancar. Muy buenas noches para todos los que nos están viendo aquí dentro de la plataforma. También están pendientes de cualquier lugar de Panamá y, por qué no, del exterior o cualquier lugar del mundo. El día de hoy, miércoles 3 de diciembre del 2025, tenemos en casa a un gran invitado que le vamos a dar la bienvenida en estos precisos instantes. Hoy tenemos en casa al maestro Alexi Benalcázar, que es uno de los artistas panameños más reconocidos por su obra que combina el paisaje natural con elementos vibrantes que muestran la riqueza de Panamá. Con ustedes, el maestro Alexi Benalcázar. Bienvenido, maestro. Para mí es un honor tenerlo aquí para entrevistarlo el día de hoy. Buenas noches, Jairo. Ante todo, le agradezco la invitación. De verdad que estos espacios para interactuar en vivo son unos cambios y los retos que tenemos acá los artistas también como parte de nueva plataforma, nueva tecnología que sirve para entrar a un mayor número de personas y entrar con esa comunicación a pesar de la distancia. Y de verdad que es muy grato compartir a través de esta manera que de un tiempo para acá se incentivó más, a raíz, pienso más con la pandemia, que hubo ese movimiento masivo a través de las redes para entrar en otra etapa pues, de lo que es la divulgación de las artes en todos sus aspectos, de la parte cultural, artístico, educativo, etcétera. Así que aquí, bueno, que estoy viendo algunos compañeros ahí que también, el caso de Orieta, que la estimo bastante, que ha sido una grata persona. Y bueno, y que ha visto también parte de este proceso de uno y de los retos que vienen para el futuro también, porque la vida de un artista no culmina en una etapa, eso no es algo continuo que jamás termina, va siempre en ese proceso de búsqueda y cambio. Es que En, precisamente Ajá, es que sí, precisamente ese es un tema que venimos tocando desde las primeras entrevistas, la implementación de lo que es la virtualidad que ha venido a permear lo que es el pensamiento de los seres humanos y los ha llevado a reinventarse, a buscar nuevas formas de poder expresarse y de poder mantener comunicación con el resto de las personas. En este caso, la llegada de la COVID-19 al mundo, que hizo posible que se transformara el panorama en todas las cosmovisiones que existen dentro del arte, bueno, vamos a hablar del arte porque ese es el tema que estamos hoy tocando y creo que es importante hacer un hincapié y usted ha hecho de verdad una introducción muy interesante sobre el tema. ¿Algo más que agregar, maestro? sí, una cuestión que puedo agregar que es una obra que se puede utilizar todo tipo de herramientas. Soy una persona que trabaja con métodos tanto tradicionales pero también con una mentalidad abierta a nuevas formas de expresión. Es el hecho que en esto que el artista va a entrar en un aspecto de ser multidisciplinario para poder acoplarse a los cambios sociales y tecnológicos que existen actualmente en la humanidad, porque los tiempos cambian y el artista es parte de ese entorno en que está viviendo. Es correcto. Y esa parte es la que en un principio no niego que me costó. Bueno, maestro, como la noche apremia, vamos a arrancar con la primera pregunta. Y yo sé que muchas personas en el espacio de preguntas y comentarios les van a hacer algunos cuestionamientos con respecto a lo que vamos a ir escuchando dentro de la entrevista. Así que nuestra primera pregunta es, cuéntenos quién es Alexi Benalcázar y que nos hable un poco de su trayectoria en el mundo del arte. Bueno, Alexis Alcázar parte de una persona que siempre estuvo involucrada de una u otra manera de los tiempos de la escuela secundaria a lo que era la parte gráfica. Me llama mucho la atención en los murales, el arte callejero. Y bueno, en un momento dado me introducí a la Escuela de Arte Plástica, pero en un proceso de cambio
porque la Escuela de Arte Plástica de la Universidad de Panamá era parte de la Facultad de Arquitectura. Tuvo un proceso de transición y eso era por los años 90. ¿Qué sucede ahí? Que en ese proceso de transición, como era parte de la Escuela de Arquitectura, posteriormente se pasó a la Facultad de Bellas Artes, se cambia, pero en ese proceso conocí a varios maestros. Tuve esa suerte, en el sentido de que parte de ese conocimiento, todo ese proceso de cambio de una generación a otra, lo viví, pues. Es una cantidad de información masiva que lo cual eso me ha marcado toda la vida, el cual siempre me ha mantenido inconforme a lo que estoy haciendo. No es que no me guste, pero tampoco me quedo que 100% porque para ir un poco más allá, debido al cuestionamiento a ese proceso. Conocí al maestro Antonio Madrid, de acá de la Escuela Nacional de Plástica, de otro lado el maestro Adriano de la Barría, que fue un monstruo. Veragüense. Veragüense, sí, de donde vienen mis raíces familiares, pues. Y la verdad que inclusive en este espacio donde estoy hablando, estuvo el maestro, o sea, compartió conmigo en este espacio y así sí, él ha venido aquí a mi estudio en vida y conociendo que era una persona muy temperamental, que era no muy fácil de llegar porque era de una formación muy, muy fuerte y estricta en cuanto a lo que es la pintura. Maestro de la Universidad Saliva Merejo, Rodrigo Jaén, que pertenecieron al movimiento Arnatura, que fue un movimiento de arte experimental, ellos de los años 70. Y ese cambio, el maestro Aguilar Ponce también, que fue profesor acá en la universidad. Y eso fue la riqueza que fue uno tomando al profesor Guillermo Mesa, que fue el de dibujo, que a pesar de ser muy amigo y reírnos, era muy estricto. Inclusive, no le digo con pena, llegué a sacarse con él. Pero la verdad que fue una serie bien ganada. Para que vean el nivel de que la cosa no es por ser amigo y eso, sino ser objetivo. Era una serie bien ganada, pero con él fui dominando también lo que era la perspectiva, el dibujo arquitectónico, cosas que una ventaja que tuve ahí con la Facultad de Arquitectura fue que también conocí parte de lo que fueron los alumnos del taller Las Guavas, que fundó el maestro Trujillo. Conocí a Stanislao Arias también. Toda esta gente que fueron parte de la cultura artística de una época. El maestro Carlos Palomino, muralista, que también en este estudio estuvo muchas veces, y fue algo que de verdad me marcó. Y de los maestros acá, que más estimo, Jaén, el maestro Aguilar Olaceri, que lamentablemente este año murió, fue también una de las personas que siempre estuvo ahí constante también sobre lo que es el hecho de trabajar constantemente. Y bueno, con toda esa formación, una parte, toda esa información fui recopilando. Tengo una pequeña biblioteca debido tanto de libros de la época como de material inédito, que son las publicaciones del Talingo, de muchos diarios que las tengo encuadernadas y que estoy de seguro que difícilmente se encuentran en las redes. Y esa es una de mis metas principales y objetivos para el futuro, que es mucha información que a veces eran publicaciones de algunos maestros, algunas personas, digitalizarla para que tengan accesibilidad a una nueva generación y sepa que se dieron estas cosas. Porque la verdad que mucha información a veces se pierde porque sabes que la época digital proviene de cierta época para acá, pero hay mucha información que todavía está ¿cómo se dice?, en su antiguo formato. Y es una de las preocupaciones que tengo a futuro, pues. Y bueno, esa es mi persona. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que dentro, ¿quién soy yo? Es el aspecto multidisciplinario, más allá del paisajismo. El paisajismo me vino, fue a raíz de un encuentro de ciencia y arte en conjunto con un colectivo que fundó el maestro
Rodrigo Jaén, con un colectivo llamado Isaac Benítez, que entonces ahí hicimos una gira a Barro Colorado, con el apoyo del amigo Jorge Ventosilla, estaba Stanley Hecadon, el doctor, y de ahí fue ese interés, pues de todos esos viajes, esa vivencia, y donde fui retomando más seriamente el compromiso entre lo que es el arte y la naturaleza, esa interacción entre el ser humano y su entorno natural. Y esa disciplina la he ido explorando y transformando a medida que van pasando los años. Y bueno, y ya como una etapa posterior que he estado haciéndola, pero sí ya ahora como ya estamos un poquito más entradito de edad a la parte educativa. O sea, de toda esta experiencia, todos estos conocimientos que uno ha adquirido en técnicas y materiales y algunas experimentales, traspasarle a otra generación. Porque, como digo, todos estamos aquí de paso y eso, y algunas cosas son las que quedan, porque esas son las huellas, esos detalles que pueden seguir otras personas y irla mejorando. Que la historia sigue continuando a través de otras generaciones. Y ese es el interés ahora, que el siguiente paso en que estoy trabajando actualmente. Bueno, antes de que se me olvide, voy a hacer la acotación de lo que usted habló sobre la virtualidad. Hay los estudiantes de hoy en día y las personas de hoy en día, no solamente los estudiantes, porque no podemos encasillar a los estudiantes, la mayoría de las personas no leen. Entonces, la instrucción que tenemos nosotros que vivimos renovándonos constantemente con el arte, la función de nosotros es poder transmitir los conocimientos a través de lo que es el audiovisual. Entonces, por esa razón es importante siempre mantener el recurso de la virtualidad, de lo audiovisual y lo que es la tecnología para poder seguir transmitiendo los conocimientos que se están tratando de lograr mantener y se están tratando de lograr incentivar en las nuevas generaciones. Y lo otro que iba a mencionar es que usted habló sobre Adriano Herrera Barría, muy conocido como Adriano Herrera Barría, que se une. El nombre de la Escuela de Bellas Artes acá en Veraguas lleva el nombre del maestro Adriano Herrera Barría. Y fuera de eso, le quiero comentar que en mi canal de YouTube hay un homenaje que le hicimos en vida al maestro Adriano Herrera Barría en un grupo en el cual yo pertenezco aquí en mi promesa, que se llama Grupo Historia de Veragua. Así que para las personas que no han visto ese homenaje del maestro Adriano Herrera Barría, que es totalmente, ¿cómo le digo? Llega, toca venas, sensible. Vayan al canal de YouTube Creativo Chance 9. Bueno, continuamos con la entrevista del maestro Benalcázar, que lo tenemos aquí en este canal, que yo rogaba, ponía los deditos así para que viniera por acá para hacer la entrevista. Y vamos enseguida con la segunda. Háblenos sobre sus exposiciones más importantes en las que ha participado y qué logro ha destacado o cuál logro destaca usted en su carrera. Ok. Hablar de la más importante, puedo mencionar algunas, pero no sé si sea la más importante, pero sí la que me han marcado el hecho, una de las que fue que la hice en Cartagena, en Colombia, pues que fue mi primera exposición individual fuera del país. Y fue, aparte de eso, que hice un encargo de 2 murales para el Hotel Cartagena Plaza. Y esa fue una experiencia en la cual era un público que totalmente desconocido para mí. Y fue muy grato porque realmente la gente fue muy amena, conversadora, y la verdad que no hay mucha diferencia en el sentido de esa, el estilo panameño, esa parte campechana, tiene un parecido muy grande, y la verdad que se compartió de una manera muy linda. Esa, lo otro que sí me ha llamado la atención y que me sirvió mucho de empuje fue que así he participado más de 25 años en las subastas a nivel nacional, subasta de algunas, la Fundación San Felipe y un montón de fundaciones que ahora hacen subastas. He participado y algunas del MAC. Otro de los eventos que sí me marcó bastante fue un mural que creo que fue el 2014, no estoy tan seguro, que fue en conjunto con otro artista que fue por la gesta del 9 de enero en las paredes de afuera del Museo de Arte Contemporáneo, junto con él, invitado por el colectivo, que fue un momento que yo dije, wow, y sobre todo un tema que es tan
que ha marcado tanto nuestro hito en la historia y que muchas generaciones deben tomar en cuenta la seriedad de este tema del 9 de enero sobre lo que es nuestra soberanía, nuestro territorio, y ser uno partícipe de un evento de esa magnitud fue que me marcó y la verdad que de ahí hemos seguido trabajando en diferentes maneras. Otra de las posiciones que también he trabajado de una manera que tengo ya más de 10 individuales, fue la que hice en 2024 en la Galería Guaylar, que se llamó Panagea, que es una contracción de Panamá, Panamá geográfico, Panagea, la pana y tierra, y entonces... Estaba uniendo, estaba enlazando. Sí, sí. Panamá Geográfico, entonces, donde hice una recopilación figurativa y surrealista de lo que es la ciudad de Panamá y su entorno verde, y esa relación que tenemos aquí en Panamá, una magnitud de belleza natural y de una manera en la cual siempre el árbol está como un de protagonista. Y de aquí también de los proyectos han sido que me he sentido muy bien cuando me salgo del lienzo, cuando he hecho acciones callejeras con cuerpos pintados, que lo he hecho en la Universidad de Panamá, en Soho Mall, en Panamá Art Supply, también fue la última de la exposición de arte erótico que estuve en colectiva con otros colegas, sí, ya de mi generación, como el caso de Lucio Cansué, José Ángel, Víctor Álvarez y Norberto Rojas, que hubo de todo un aporte diferente, pues diferente, Scott Crystal, diferente, o sea, como variamente, sabe que cada artista tiene como, es un mundo y es una línea diferente, como integrarnos y ponernos de acuerdo para un proyecto en común, a pesar de la diferencia de técnicas, la diferencia de pensamiento, todo, y al final sincronizarnos hacia una idea, un objetivo, porque para mí ese ha sido siempre uno de los ejercicios más satisfactorios que me ha gustado. Como el caso de los murales, del mural que hicimos colectivamente ahí en el Brumol, un mural que de 5 por 21 metros de largo aproximadamente, y el cual hicieron posteriormente un concurso de murales, y fue el tiempo récord de pintar ese mural, que fueron prácticamente una semana. A ese tamaño, nunca había trabajado tan en conjunto con la Escuela de Arte Plástica, de los profesores, de apoyo a algunos estudiantes y sobre todo de los colegas que estuvieron siempre ahí con uno, pues. Y es un logro que no digo qué persona, pero que es colectivo, el cual también es una parte más difícil cuando en un solo espacio hay tantas manos, cómo coordinar para lograrlo. Porque cada cuestión, cada artista tiene una pincelada, una idea diferente. ¿Cómo llegar a ese momento entonces de lograrlo? Que eso es lo que se puede demorar en un momento dado. Porque ya la idea estaba, el diseño, todo lo demás, pero la ejecución es otra cosa. Y bueno, que también se le dio por parte de la gente de Albrook y entidades privadas lo que es apoyar a los jóvenes artistas para que plasmaran sus murales allá en Albrook. Y eso es la parte que estamos ya entrando para ir rompiendo el esquema de que mi pintura y yo, sino saliendo un poco del lienzo e ir entonces abarcando más espacio y buscando otras alternativas paralelas al trabajo, porque pienso que el artista tiene que tener un aspecto multidisciplinario, es correcto, tener muchas disciplinas para poder, para este tiempo, poder seguir, porque estamos en una época de mucho cambio y de mucha bombardeo de influencia masiva ahora que tenemos los medios. Como dijiste, a mí para hacer una investigación mi tiempo en la escuela era tedioso. Yo vivía en San Miguelito, tenía que ir de San Miguelito hasta el lado del parque legislativo, a la biblioteca que está al lado, y en bus. Y eso era una eternidad llegar y otra eternidad volver. Y ahora que existe la tecnología, hay que saber manejarla. Hay que saber manejarla. Así que...
que decía que hasta en el teléfono está toda la información. Tú nada más abres ahí y encuentras un mundo entero. Y, y me queda como llamando la atención qué sucede aquí ahora. Que ahora que está la información tan fácil de conseguir, hay como una obstrucción en cuanto al conocimiento, porque la cuestión no es copiar y pegar. La La, cuestión es leer, leer e interpretar, o sea, sacar tus conclusiones. No estar la biblioteca Eusebio Morales. Eusebio Morales. Eusebio Maestro, Morales. usted sabe, usted conoce al profesor César Castilla Lino, ¿verdad? Ah, César Castillo, sí, cómo no. Bien, Uh, usted estuvo en una exposición que se llama Metáfora Salvaje que él organizó acá en Santiago, uh, en el Museo Regional de Veragua. Deme un segundito y le voy a mostrar algo. Usted estuvo en esa exposición y yo estuve en ese año como de los Nobeles. Yo recuerdo, yo por aquí tengo la invitación, voy a buscarla para mostrarle que todavía guardo recuerdos de ese momento tan importante. Mire, wow. aquí está mi cuadro entre los Nobeles, vamos a buscar el suyo. Eso, yo creo que usted no guarda esto, ¿verdad? No, nunca me llegó el catálogo por haber razón, por cuestión, no sé. Pero bueno, ahora que está la tecnología es más fácil ahora obtenerlo. Por ahí se lo voy a pasar para que usted lo vea. Bueno, ahorita buscamos esto y se lo muestro. Pero era para que usted viera que yo vi y es más, en el periodo de Ricardo Cruz, que fue el director del museo acá, el Ministerio de Cultura acá en Veragua, Ricardo Cruz, ¿no? El artista, usted también estuvo en una de esas exposiciones y tuve la oportunidad de ver uno de sus cuadros, en vivo y en directo, que puedo decir, un cuadro. Maestro, vamos a la siguiente pregunta. Los materiales. ¿Qué materiales utiliza para crear sus obras? ¿Cuál es su misión y visión dentro del arte? Ajá. De los materiales, el principal que utilizo, como diciendo para la parte más comercial, que son las pinturas sobre el lienzo, es el acrílico. He trabajado con óleo, pero muy eventualmente ya cuando me lo piden. Pero dentro de los materiales que utilizo también está la acuarela, de lo que estoy retomándolo nuevamente porque lo había abandonado hace muchos años y debido a que como volví a la escuela de arte plástica, estoy dando clases ahí también. Entonces, la acuarela es una de las técnicas que se enseña, la estoy retomando nuevamente, pero dentro de eso lápiz, carboncillo, lo utilizo mucho, trabajo bastante directamente, pero también tengo una cantidad de bocetos para cuando estoy con las ideas trancadas, nada más simplemente busco mi libreta, me pongo a hojearla y de ahí voy transformando la idea. Aparte de los materiales, utilizo pigmentos también, gel medium, que lo utilizo para hacer muchos efectos con el acrílico, veladura, transparencia, eh, texturas. El gel medium para mí con el acrílico es una de mis herramientas principales, espátula, pincel. Eh, Trabajo también ahora estoy retomando atrás sobre tela estampada, que utilizo queso transparente para poder trabajar. Y bueno, eh, si ¿Podría, tengo soporte de madera, ¿Usted podría hablarme un poquito sobre ese yeso transparente? el queso transparente es un queso que hay que pedirlo afuera, hay que pedirlo por Amazon. Es transparente que sirve para sellar las porosidades de la tela estampada, porque es una tela que su tramado es muy abierto, para que cuando se le pase la pintura, porque cuando seca, seca transparente, de manera que se vea parte del fondo. Ya, Se ya, ya, ya. utiliza, se utiliza también en el caso de los bonos del canal. Ok. Cuando se prensa el bono del canal, se
cubre el bono y así el pincel se desliza muy bien sobre el papel o sobre el bono del canal. Y es un material muy noble en cuanto para cuando es aplicar alguna superficie que sean muy porosas, en el caso de las telas estas estampadas. Estampa, eso es lo que iba a decir, porque hay artistas que pintan sobre telas estampadas y utilizan ya el estampado y encima del estampado crean figuras abstractas y todo este tipo de cosas. Claro, Sí, sí, acá es lo que hemos hecho es trabajar por lo menos el paisaje, que se vea el paisaje, pero que se vea el estampado atrás a la vez. wow. Eso es que con el gel medium y también mezclándolo con el pigmento, de manera que el pigmento quede bastante translúcido, quede bastante acuarelado, dando la particularidad que estás apreciando tanto la imagen y el fondo, o puedes solamente tapar la parte de la tela que quiere pintar y dejar el fondo sin tocar. Son dos formas de trabajar la tela estampada. Y son técnicas que uno va explorando. Esa es una técnica muy interesante y yo tuve la oportunidad de apreciarlo en un museo de Coyoacán, de un artista que no recuerdo ahorita mismo el nombre, pero él pinta retratos, hace retratos de personas y hace respirar el fondo con los matices esos ya que trae la tela impresa y sobre encima monta la figura, póngase eso, o ¿Ok? sea, marca la figura, o sea, la figura de la persona tal cual, pero deja respirar el fondo detrás de la persona, solamente que usa de repente unos matices por aquí, algo por acá, pero se nota la tela. Entonces, vi un artista así y me parece una técnica muy interesante. Y gracias por recordármelo. ¿No? Y la verdad que hice el taller y fue algo que los estudiantes quedaron encantados. Lo vamos a retomar nuevamente para volverlo como más, retomarlo, porque no es nada nuevo inventado, simplemente retomar algunas cosas que ya se han hecho y darle otra connotación, otro tipo de aplicación, no sé, pues hay muchas maneras de utilizarlo. Y otra cuestión, que también se puede trabajar con este tipo, haciendo un collage y interviniendo el collage encima con la pintura acrílica, utilizando estos materiales, el medium, el yeso transparente, de manera que se consigan los mismos efectos también. Bueno, vamos a hacer una pausa porque aquí tras bastidores me han hecho una pregunta incansablemente. Es que ya que usted a sus espaldas tiene pintura, de repente si quiere mostrarle alguna pintura de la suya a las ¿no? personas que me hicieron preguntas con respecto a su Ah, pintura. voy pues. Miren esa belleza, gente. Miren esa belleza. ¡Wow! ¡Wow! Eso es como que si fuera la foto. Miren esos brillos del agua. Miren todos esos tonos fríos en enlace con esos tonos cálidos, preciosos. Es un efecto. Esto, quería hacerle un comentario sobre estos trabajos que tengo aquí en el estudio. Tengo una pequeña cantidad de obra en stock por la siguiente situación. A veces vienen convocatorias de arte con temática. Ujú. Digamos que la temática sea no al maltrato de la mujer, por ejemplo. Tengo una obra en stock que no he publicado, que no la tengo guardada. ¿Qué hago? Adapto esa obra al tema de la cinta rosada contra el cáncer. Adapto entonces la obra al tema del cáncer. Ya tengo ya más de un 60%, un 80% de obra ya hecha, nada más la acoplo al tema y va al tiro. O sea, por el hecho Readapta, readapta. de adapto. Entonces son obras que la tengo inconclusas para ese objetivo. El objetivo entonces que de manera no me agarren desapercibido, tengo que ahora con calma, me pongo a ver, veo bocetos y voy acoplando el tema y cuando adapto entonces la obra, digo, wow, la gente piensa que me la tiré en una... No, ya eso estaba
bastante avanzado un buen rato. Ya eso estaba Así que cocinado. ya estaba cocinado. Por eso tengo así las obras en stock que no publico y nada porque es el objetivo. Ven de la etnia negra. Ah, viene de la etnia negra. La acopla al tema. O sea, el hecho de que sea paisaje y naturaleza no me exime a mí en meter las temáticas del tema social. Es Un correcto. ejemplo que tiene un doble sentido, tanto ecológico y puede ser hasta social, cómo se interprete, fue uno que lancé que se llamó El mar de las mil botellas. Wow. Ahí lo estoy diciendo todo. Para el tiempo de la protesta de la minería y todo, la pura obra del contexto social. O sea, dice hasta el coronel Sanders aferrándose, flotando a la deriva en el mar. A medida que veía la protesta fui creando pues la temática, la máquina de la retroexcavadora que va a acabar con un árbol, cosas así. O sea, me fui acoplando con el tema no a la minería, por ejemplo. Y la verdad que del 9 de enero también, obviamente, los jóvenes hombres árboles izando la bandera nacional en territorio que era antes la antigua zona del canal, pues, de los norteamericanos. Y es algo que uno va acoplándose, pues. La simbología y la iconografía. Por eso que es importante lo que es el estudio de la iconografía y simbología para acoplar a lo que son los elementos propios y lenguaje de la obra. Es que precisamente eso es lo que yo siempre debato con todas las personas y yo creo que usted ha dado el punto a la I, porque es el concepto. Si tú no tienes un concepto, no puedes crear una obra. Y usted ha dicho lo correcto, el concepto. Sí, porque sí, tienes que tener un concepto, una pasarela hacia dónde va, porque si no vas a estar como a la deriva al momento de entrar a un debate y eso no vas a poder como que justificar algo y simplemente estás haciendo un trabajo de manera intuitivamente por una base. Y la verdad que hay que tener un criterio, una formación en cuanto, y a eso va lo que es la investigación, porque la investigación y la lectura es algo que va llevando a lo que es que el arte vaya tomando un concepto en el cual vaya navegando hacia el frente. Por lo menos mi canal de TikTok, yo hago performance de hombre de época. Yo no me estoy vistiendo a lo loco, yo estoy investigando. Yo tengo una investigación previa para poder sacar ese concepto de ese vestuario, de todo lo que lleva, de todo lo que son los accesorios. Yo hago un estudio histórico, busco, me asesoro para poder ir y plasmar eso allí. Porque no vaya a ser que un día de mañana venga alguien que nunca falta y diga, oiga, pero no sé qué, no sé qué. Entonces yo tengo que responder de la manera histórica del por qué yo hice eso o de la manera lógica del por qué yo hice eso. Claro, Maestro, y seguimos. además que es un rescate también. Es como una especie de enlace con otra época a través de esos vestuarios, que va a enseñar qué es lo que se vivió, cómo andaban estas personas, por qué se vestían así. O sea, se crea una comunicación entre tú y otra época, es como una especie de máquina del tiempo, una cosa que se va Ajá. atrás. Viajero en el tiempo. Viajero, sí, sí, sí. Viajero en el tiempo. No, Maestro, aquí. Ajá, dígame. otra cuestión hablando un poco de viajero del tiempo. Soy muy fan del cine también. Eso también me ha tocado mucho, pero de la parte de lo que son los diferentes movimientos que han tenido. Soy muy fan del neorrealismo italiano y del expresionismo alemán. Oh, No, sobre todo los claroscuros, esto sí, sí, de, sí. una película que me encantó fue Metrópolis, que me encantó esa fotografía, eso, Nosferatu también, la original, Mulmao, y la verdad que son cosas que influyen. La parte teatral de Bela Lugosi también, que me pone a uno a trabajar las luces y las sombras. Y hay un detalle que ahora que hablamos de Viajero del Tiempo, hay una serie de ciencia ficción que es
de la más vieja que se conoce, Doctor Who. Doctor Who. Sí, 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 porque ahí lo que del original a la fecha, los vestuarios que me he quedado, que dan una comunicación de las diferentes épocas en que él ha estado, y los cambios del personaje que lo han justificado, es algo que te crea es como una especie de línea de tiempo, es que es lo que me correcto. llama mucho la atención. Y ese performance que estás haciendo es lo que me llamó la atención en ese sentido, es como una especie de línea de tiempo Y que, hasta donde yo sé, yo soy el único en Panamá que lo está haciendo. ah, qué Hasta bueno. donde yo sé. Porque yo vi por ahí, bueno, masculino. Porque femenino vi a esta chica que salió en la película Aida, que no recuerdo el nombre de ella. Ella participó de un performance cuando a nosotros nos eligieron para el Arte Visuales Fest del 2024, porque yo fui elegido para hacer un performance en Panamá. Ella también fue elegida y ella hizo el performance en la Ciudad de las Artes. Y ella ya al mismo tiempo, casi un poquitito después, ella empezó a hacer un personaje de época, pero como que no lo siguió. Entonces, me parece, gracias Betito, me parece que yo he quedado como el único que está haciendo ese trabajo de performance de hombre de época aquí en Panamá. Así que por ahora creo que llevo la coronita. Maestro, ahora que tocamos César Castilla Lino, siempre me decía, porque usted está hablando del asunto de la película Metrópoli, y lo enlacé, me dice, piensa en blanco y negro. ¿Usted qué opina? Y ese blanco y negro. No sé que esa parte, cuando ese pensamiento blanco y negro me transportó cuando estaba en mis inicios, porque antes de empezar con la pintura, mis primeros ensayos eran claro, en colores monocromáticos. Empecé con blanco y negro, sepias, inclusive mis primeras obras un poco más oscuras, pero era esa por esa influencia de este cine de la línea de expresionismo alemán. Inclusive que vi una de director Frisland, que no me acuerdo, era una película así como de un criminal que mataba a las niñas, cuestiones, pero era la atmósfera oscura y la manera tan sintetizada de la fotografía que me llamó la atención, pues. Porque se concentraban en unos elementos en el cual también lo que era el guión era muy perturbador porque era la incertidumbre. ¿Mm? El concepto, muy importante, maestro. Y aunado a eso, hay una pregunta que es muy importante que a mí me gustaría que usted la contestara desde su punto de vista sentimental y desde su punto de vista, bueno, más que todo como sentimental, y es la siguiente. ¿Por qué considera que su arte es fundamental para el desarrollo cultural y artístico de Panamá? Bueno, para el desarrollo cultural y artístico de Panamá es porque lo puedo poner como de la perspectiva artística. eh, en el caso acá, cuando trabajamos en el taller de macarronera, fundado por el maestro Lacirey, era porque el arte cuando llega, lo llevas, inclusive a áreas de alto riesgo social, se crean vínculos. Uno de los vínculos más importantes que se logra ahí, gracias al maestro, y el cual ahí lo apoyamos, fue el concepto del acercamiento de gente de clase alta a la gente de la clase más baja. Y esa interacción de que viendo que ni, porque uno decía, lo que se creen la gran cosa y lo que son las chusmas, pues, pero cuando hubo ese acercamiento, fue una cuestión lindísima porque se dieron cuenta que no toda la gente es mala, no toda la gente, esos prejuicios sociales es lo que nos venden a través, igual de estos medios, que tanto pueden ser beneficiosos como perjudiciales. En aquel momento era la televisión y los periódicos, y en la actualidad las redes sociales como que es demonizar todas las partes, ver lo peor de todo. Pero la parte, por lo menos con mi trabajo, esta cuestión, al uno trabajar en estas áreas y trabajando en áreas de difícil acceso también, crean vínculos entre las personas.
Y esa es la parte del compromiso que existe, porque no es el hecho de estar encerrado yo pinto en tu taller, sino salirte de él, ir a buscar y crear esos vínculos, esas relaciones, porque por eso es lo que somos seres humanos y somos seres de comunicación. De ahí es lo que llamamos hacer la cultura de paz. Porque eso vendría siendo como la interacción del ser humano entre la interacción de humano con humano. Con Eso, humanos. lo dice mucho, lo ha dicho mucho en algunos libros Nietzsche, la interacción de humano con humano, que es muy importante, el enlace, la interacción y la convivencia, porque forman parte de lo que es el esquema de, voy a hacer muletilla, la parte de lo que es el esquema de interacción entre las masas, que es muy importante la comunicación. Ese es el énfasis. Y qué bueno que usted haya Es tocado un este punto tema. importante de los talleres, que no solamente el hecho de aprender quiere pintar, será así, cada cual busca su línea, no imponerle lo que uno hace, sino que se vaya encontrando a sí mismo a través de estos talleres, pero la realidad es que un punto importante es la convivencia igual. Llega un punto que es marcado que crea una convivencia, gente que se conocieron ya en una etapa adulta, profesional, ya con su vida hecha y derecha y se convierten en súper amigos a partir de ese momento. Y yo me quedo, wow. Inclusive, puedo decir una anécdota que lo viví. Conocí a una pareja que conocí en estos talleres, se enamoraron, se casaron y pronto eso un bebé. Y yo me quedé, wow. Y ese es el miembro más joven. El miembro más Y es joven algo saliendo del taller. Saliendo del taller. sí, sí. Maestro, ok. La última pregunta es una pregunta un poquito muy de cliché. ¿Qué mensaje quiere darle a las personas que desean destacar o dedicarse al mundo del arte? Bueno, al que quiere dedicarse al mundo del arte, lo primero que tiene que saber que esto, saber que realmente quieran seguir esta carrera, comprometerse y ser persistente. Va a haber muchos altos y bajos, pero siempre hay que seguir adelante. La verdad que hay momentos que no son fáciles, porque tampoco lo voy a poner de color de rosa, pero es una carrera hermosa que si la persona se siente comprometida y es persistente, lo va a lograr. Porque realmente cualquier sueño se logra a través de la insistencia. Algo muy importante, que las críticas van a existir, buenas y malas, y que nada de eso destruya la luz de cada uno. Sí, hay que seguir adelante, ser persistente y sobre todo pintar todos los días, dibujar, aunque sea un garabato, lo mínimo, aunque sea Constancia. bosquejar, hacer algo, pero no dejar que eso disminuya por los ataques. Y cada emoción que tenga, canalizarla hacia ese punto, el arte. Porque cuando lo hace, que entonces va fluyendo de una manera mucho más rica y versátil. ¿No se imaginan cuando estás triste, cuando estás contento y canalices eso a través del arte? Uf, de una vez. Y ahora que tenemos muchos problemas que están de moda de salud mental y estas cuestiones, el arte es una de las soluciones más grandes. A eso es lo que voy. Usted ha escuchado el término racional y emocional. El artista es totalmente racional y emocional a la vez. Y suena así como contradictorio, pero es la verdad. El artista trabaja con sus emociones, con sus sentimientos, trabaja ¿cómo le digo? Con lo más profundo de sus profundidades, por decirlo así. Entonces, por eso que es racional y emocional. ¿Usted qué opina sobre eso? Sí, la parte racional es porque es por la parte disciplinaria, es cómo ejecutar su trabajo, los conceptos, las ideas, pero la parte emocional es porque es lo que está viviendo una persona que por lo menos tenga una tragedia, una alegría, una emoción fuerte y lo canaliza a través de las artes, va a conseguir un arte mucho más sincero y puro que uno ejecutado de una manera tan mecánica, tan de Google, como decir.
Grande IA de inteligencia Ya. artificial. Bueno, gente, estas fueron las preguntas que le hicimos hoy al maestro y vamos a abrir el espacio a las preguntas del público. Pero antes de abrir, para que todos vayan pensando qué le van a preguntar al maestro debido a lo que se ha dado durante la entrevista, vamos a hacer mención que esta entrevista va a ser pasada por el canal de YouTube Creativo Channel C9, así que más tardecito vamos a estar subiendo la reproducción de este video para los que no han logrado verlo, para los que quieran compartirlo y para los que quieran volver a verlo, va a pasarse en el canal de YouTube Creativo Channel C9. Ahora sí, entramos en el periodo de preguntas y respuestas. Así que mi gente y los que están abajo en el público, este es el momento y la oportunidad para hacerle la pregunta a nuestro invitado, el maestro Alexis Benalcázar. Así que vamos, gente, las preguntas. Vamos, vamos. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Yo sé que aquí hay gente que quiere preguntar. Vamos a ver. Maestro, a mí se me había olvidado decirle que hay una persona que está muy contenta y me dijo, la primera persona, digo yo, exacto, esa misma persona, tráela para acá porque yo quiero entrevistarla. Es Nara. Perdón, esta Orieta. Orieta me dice, las referencias, las máximas para el maestro. Digo yo, no, 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 ni una referencia, tráigamelo de una vez. Así que Orieta debe estar por aquí, por el público, que fue una de las que me impulsó a poder traerlo aquí a esta plataforma. Maestro, la primera pregunta. Mencionó que hizo o fue solicitado para una obra en el momento de la protesta, trajo consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo la obra? Ah, bueno, sí me trajo una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Eh, Como consecuencia con algunas personas que estaban en el partido en ese momento, en el poder, entonces, bueno, cercana a mí se me alejaron cuestiones por estar con la cuestión de la, pero esto no, yo no hacía ni por política, ni por cuestiones partidarias o cualquier otra cosa. Era meramente porque como pintor, artista que trabaja con el tema de la naturaleza, estoy en contra de toda forma que agreda a lo que es nuestra tierra y nuestros recursos naturales. Sí, hubo consecuencias, pero no fue una consecuencia que me fueran a llevar preso o algo así, nada de esa cuestión. Por lo menos hasta ahí, porque también lo que trabajo mucho es con mucha simbología dentro de las obras, algunas, pero en esa ocasión fueron muy obvias. Ah, ¿alguna otra pregunta para el maestro? Vamos a ver quién quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, yo sí voy a hacer una pregunta mientras los que están en el público van a hacer la pregunta. Sí, Orieta. Sí, Orieta, mencioné el nombre de tu hermana, pero usted sabe que a veces a uno en el público, a veces uno en estos menesteres se le va un poquito la onda. Así que nuestra querida Orieta que está por ahí, maestro, ¿considera que el mural en el país vecino fue impulsado al éxito en las pinturas? ¿Fue ese impulso al éxito en la pintura? En el caso de allá, no, no creo que fue el impulso al éxito de la pintura, pero sí fue como una motivación personal a querer exigirme más. Eso sí, cuando fui allá, porque igual vi otros colegas y cuestiones, bueno, y cuando llegas a un país lo que te va a encontrar más colegas y más trabajo, más cuestiones, y entonces te plantean nuevos retos, eso sí. Pero sí, sí, le digo que cuando fue esa experiencia fue una cuestión increíble, porque hacerlo aquí es una cuestión, pero en otro país ya la cosa cambia, porque no sabes qué es lo que viene, y por suerte que fue una experiencia muy bonita. Y bueno, lo que sí fui Entonces, consciente, porque hay mucha entonces sí, gente. ahí dice que entonces sí trajo retos. Ujú. Sí, retos personales que me propuse en el sentido de que, bueno, tengo que pulirme más, hacer esto, hacer lo otro, porque la verdad que no, y en cuanto también los materiales, descubrí algunos materiales también que son buenos para los murales. Así que la verdad que esto es gratificante. Y la verdad que cada vez, momento que hacen
un viajecito de estos, eh, uno se retroalimenta, porque esa es la verdad. Más que venir y que un poco alzadito por eso, lo que tiene que estar consciente es que uno tiene que ¿cómo se? Reconstruir y proponerte nuevos retos, porque hay que hacer cambios, porque no podemos sentirnos satisfechos en sentir, hasta aquí es, no, porque uno se estanca. Hay que ir continuando hasta que en el Todopoderoso nos llame a otra vida, pues. Es correcto. Así que la verdad que conseguir la manera siempre de ir haciendo. Lo otro es visitar las exposiciones, los museos, cuando viene un artista internacional a abordarlo. Un volumen. ¿Y por qué? Porque la verdad que todo esto es parte de este ejercicio de la vida del artista. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que dar siempre un paso más allá de lo que hacemos, para ir entonces, inclusive hay una cuestión importante, allá en eso en conjunto con otros colegas, lo que es tan importante que nada, y esa es una materia que hay que meterla en las escuelas, que es la educación financiera. Esa es Vivimos, una parte de lo que es la disciplina. Estoy tocando un tema un poco acá, pero hasta es un detalle. lastimosamente vivimos en un país del consumismo, que se consume mucho de medios exteriores y se consume mucho de lo que es el medio de la venta, de todo. O sea, el panameño consume mucho lo que hay, lo que llega. Entonces sí debería haber esa carrera, esa materia, Sí, sí, perdón. me queda como un complemento de cualquier carrera, y sobre todo de arte. Vendí un cuadro en 2000, 3000, me vuelvo loco. Hay una ¿Cómo manejo? pregunta, hay una pregunta. El señor César Famanía pregunta, ¿ha creado alguna serie en alguna temática en específico? Sí. La serie que más he explotado ha sido Los Bosques Sumergidos. Los Bosques Sumergidos que vino el concepto y la idea de cuando fui a Barro Colorado, cuando se creó el lago Gatún, un lago artificial, que han inundado muchos bosques y quedaron muchos árboles bajo el agua. Aparte de eso, me leí el libro de Gil Blas Tejera, Los Pueblos Perdidos, tomando un poco de lo que es literaria, más la vivencia, hice una interpretación de árboles flotantes en el agua, en los cuales recreo vidas pasadas, presentes y futuras, como metáfora de lo que es mundos mundos surrealistas que de la vivencia del panameño, después de lo que fueron desplazados, de lo que estamos viviendo y de lo que viene hacia el futuro. Entonces esta serie es la que más le he sacado la mayor línea. Tengo la serie Las Mujeres Árboles, que son series de paisajes con figuras femeninas mezcladas, serie del Canal de Panamá, y la que menos me conoce la gente es la de los ensamblajes, que es una mezcla entre pintura y escultura, Ujú. una que gané el segundo lugar en el concurso nacional de pintura, creo que fue en 2000, 2002 por allá, no me acuerdo bien la fecha. Pero de allí entonces ha sido esta búsqueda. También tengo la serie de Arte Objeto también, Lo que se pintar sobre llama, maestro, lo que se llama hoy en día instalaciones. instalaciones también. Sí, también trabajo en instalaciones también. Sí, la instalación, la última fue este año que en la exposición de arte erótico en Panamá Art Supply, que fue una colectiva que tenía rato que no hacía. Y bueno, valió la pena para ir retomando cosas. Es que esto es como y lo va a hacer el cine. Ahora lo están haciendo un poco mal, los remakes. Oh, Uno trata de retomar como para mejorar, no para empeorar. no, está bien, todo eso es válido, todo eso es válido. Ujú. Sí, entonces, entre
entre las visiones futuras, porque una cuestión no tiene que tener ya unos planes futuros, es que quiero ahora retomar nuevamente hacer nuevamente papel reciclado. Bueno, aquí le están agradeciendo a usted por recordar los tiempos de ir a la biblioteca Eusebio, rato sin ir. Aquí están agradeciéndole por ese hecho de comentar sobre las visitas a esos lugares. Y la pregunta que le tenía que hacer era la siguiente. Ya que habló de la parte psicológica en lo que son sus trabajos, ¿podría hablarnos un poco sobre la parte psicológica dentro de su trabajo? Bueno, Oh, fue la dura la parte, pregunta. no, está buena. La parte psicológica dentro del trabajo lo podemos definir mucho en cuando asumo roles ahí, o sea, culturales, por lo menos tengo las obras, esta que hice, hay una serie de pandemia, por ejemplo, donde el encierro y todas estas cuestiones, eh, uní tanto la pintura como un hobby que yo tenía. Estaba pintando y a la vez me dediqué a la jardinería. Entonces, esa parte emocional estaba canalizando, en el cual hice una serie totalmente, eran de las niñas de los paisajes, pero adaptado totalmente a lo que es la pandemia. Y a la vez también, eso sí lo comparto, lo que decía ahora, hice pequeños talleres después, por pandemia, que fueron, como que se dice, arte terapia, donde las interpretaciones y cuestiones libres eran parte de tu trabajo. Y los resultados míos fueron llamativos porque hubo diferentes perspectivas. Inclusive la representación de un árbol seco con mascarillas vacías, sin personas, era una representación más o menos que teníamos de la pandemia, pues, o de una mascarilla con un árbol flotando a la deriva, que se llamaba Otro Amanecer. Todo Y ese era concepto. el concepto, y entonces íbamos buscando toda esta forma de expresiones a través de las artes, y la verdad que hubo resultados. Hay un aspecto también que la parte esta de freudiana, de Sigmund Freud, la interpretación de los sueños y todo, es una parte que también me he aplicado. Si yo sueño algo muy fuerte, por ejemplo, muy fuerte, trato de venir a mi estudio, ajá, Vivencias. muy fuerte, para que no se me olvide, pues puede ser que después en la mañana se me olvide. Busco mi lápiz, lo dibujo, para que esa idea no se pierda. Si un sueño me sale muy triste, muy dibujarlo igual. O sea, es para sacarle provecho a todas esas cosas también. Esa parte emocional, psicológica que tenga en el momento. Porque a veces, por pereza, no lo hago. Al día siguiente que ya se me olvidó. Pero hay un momento que entra como en una lucidez. Ese es el momento que hay que aprovechar. Usted sabe que yo voy a compartir una experiencia de Montilla. Yo no conocía Montilla. Grande. Y yo conocí a Montilla acá en Veragua casualmente en una de esas exposiciones que realizaron en el museo. En ese entonces cuando yo trabajaba allí. Y él llegó y dice, no traigo nada, que no sé qué. Yo así, ¡ah! Dios mío. Oiga, ese señor fue al patio, buscó botellas, buscó no sé qué, bla, 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 y fue poniendo palo y cuanta cosa. Dice, este es un prócer caído. Yo quedé, pero, ok, y quedé así como haciéndome preguntas. Oiga, en menos de 5 minutos
ese señor ha hecho un concepto y ha relatado un concepto de lo que construyó esa instalación en el momento. O sea, porque él traía unos cuadritos y unas cositas que colocó que fueron muy bonitas, pero el concepto ese que él sacó fue la primera vez que yo lo vi a él haciendo eso, y de lo que usted está hablando del perfil psicológico, de lo que son la parte psicológica. Y esa forma de hablar, de esa lectura, que todos quedamos así como lo que dice ahorita mismo Orieta, y es lo que le voy a preguntar, que es casualmente lo que ella lo que preguntó, pero voy a terminar mi idea primero. Y entonces me quedé con la experiencia. Desde ese día yo comprendí que el concepto es muy importante a la hora de emplearlo dentro de un trabajo. Y entonces la pregunta va enlazada con la pregunta que hace Orieta. ¿Piensa que tu arte es un puente entre el mundo espiritual y material? Sí, es un vínculo porque hay bastante, sobre todo cuando trato de rendirle tributo a mis raíces familiares y también a las personas que ya no están también. En el caso, por eso que cuando pinto los árboles, la parte como todos tienen raíces. Jamás lo pinto sin raíces, la mayoría tiene unas raíces, a veces un poco también simbióticas, porque las convierto inclusive hasta como especie de tentáculos de pulpo, cosas así, para que darle que marcan una historia, marcan que tuvieron un momento, una transición de un momento a otro. Entonces esa conexión entre el mundo espiritual y el material es un vínculo a través del árbol. El árbol tiene un concepto muy definido de libros antiguos en diferentes culturas, incluyendo la católica también. Así que la simbología del árbol, inclusive que caso, voy a contarle una que me impactó muy duro, una como visión cultural muy marcada por la cultura cuna. Muy linda, que cuando nace un bebé, su cordón umbilical lo entierran con la semilla de un árbol. Y ese árbol va creciendo con el vulva del hijo. El vulva es el espíritu. Y se crea un vínculo, una conexión de enlace y respeto hacia ese árbol, porque ese árbol significa que son las raíces y tiene una conexión con el bebé, con la persona que está con él, pues. Y ha sido una de las conmovisiones más lindas que he visto, pues, en cuanto a un contexto cultural. Y entonces, igual, si hablamos de árbol, si hablamos de las raíces familiares, ¿qué término se usa? El árbol genealógico, el término árbol, la conexión con la familia. O sea, el árbol siempre ha estado presente. Si vamos a lo católico, el árbol de Génesis, el árbol de la vida, del jardín de Edén. O sea, hay diferentes culturas en que el árbol es el protagonista principal de su contexto, de su cosmovisión, pues. Y sobre todo que la importancia y la conexión que existe entre el ser humano y él. Por eso que es uno de los personajes principales dentro de la obra. Inclusive que en Panagea, la exposición que hice en Huelar el año pasado, a pesar que pinté bastante paisaje urbano, colocaba el árbol en algún punto. O sea, no dejaba de faltar. Y ese es el concepto que siempre mantengo. Ahora voy a entrar en una temática muy diferente, pero ahí veré cómo meto el árbol. No tiene nada que ver ya con urbano y paisaje. Pero ya en eso es el reto que uno se pone, ¿cómo lo hago? No quiero adelantar. Y le voy a compartir un proyectito ya final que estoy trabajando. No mentira, no mentira. Que yo decía que lo adelantara, pero no mentira. Ajá. ¿Lo adelanto o no? Bueno. No, es mentira. Guardo. Lo guardo. Vamos a dejarlo, sí. Se está trabajando en eso. Y bueno, es la sorpresita para el 2026. Lo único que el proyectito se llama Sirena del Canal. Oh, ya ese nombrecito, ya ese nombre sugiere a mucha agua. Ya, ahí viene mucha agua.
Aquí le mandan un saludo, dice gracias Alexis, siempre serás grande por tu humildad y buen corazón. Saludo, le habla Orieta Catalán. Ah, gracias, Orieta. Un fuerte abrazo. Bueno, maestro, como dice que todo lo bueno tiene su final, ya tenemos que cumplir un tiempo y ya hemos Ujú. llegado al tope de la hora. Nos hubiese gustado mucho continuar con esta entrevista porque de verdad los conocimientos que usted tiene sobre el arte y sobre lo que es el estudio del arte hablan por sí sola en el reflejo de sus trabajos. Y quiero agregar, antes de cerrar, con respecto al tema que usted tocó del árbol, y es el siguiente. ¿Quieres saber un secreto? ¿Quieres cargarte de energía? Abraza un árbol. Así mismo es. Así que gente, ya saben, les doy las gracias a todos por compartir esta noche muy especial con nuestro invitado, que es el maestro Alexis Benalcázar. Así que maestro, gracias por inspirarnos a seguir cultivando este arte, a inspirarnos, a mostrarnos la riqueza de su sabiduría y mostrarnos siempre a que nosotros tenemos que ir de la mano con el pensamiento crítico y abierto. Así que maestro, gracias por esta experiencia de la noche de hoy. Ok, nos vemos. Gracias. Gracias a todos y ya saben gente, esta entrevista va a ser pasada en el canal Creativo Channel C9 para los que no lo conocen en YouTube Creativo Channel C9. Un abrazo a todos de Santiago de Veraguas, Panamá, para el mundo y para todos los que están en el mundo de arte. Gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias maestro. Chao, nos vemos. Saludos, saludos.